un tema muy interesante, muy conocido, como les decía, de parte de cada uno de nosotros. Nos han enseñado desde que teníamos un mes o 2 meses quizás de convertido. Y está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde se titula Jesús y Nicodemo. El título del mensaje que les voy a transmitir lleva como título un error común, un error común. Y vamos a leer Juan capítulo 3, del 1 en adelante, y dice así en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este, viniendo de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona, un fariseo importante en el Sanedrín, en el concilio. Tenía sus cualidades tanto que era uno, dice acá, de los principales dirigentes del Sanedrín. Él había visto a Jesús echar fuera demonios, había escuchado de Jesús que era el Mesías, había escuchado de Jesús que ha reprendido el mar, que reprendía que hacía resucitar a los muertos, etc. Y un día él comienza a interesarse, comienza a ver algo en su corazón, en el corazón de Nicodemo, y dice: voy a visitarle, tengo que conversar con él, algo tiene este hombre que yo no sé, quiero una entrevista personal con Jesús. Así que él decide, pero él estaba temeroso. Él decía: ¿y si me ve acá el presidente o el secretario del Sanedrín? ¿Y si me ve acá el otro tesorero del Sanedrín? ¡Wow! Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer que estoy en la sinagoga. Una vez que se hace de noche, que cubre la oscuridad la noche, me voy a buscarlo a Jesús, calladito, sin que nadie me vea. Así estoy libre y me entrevisto con él. Amén. Entonces, en el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. De noche. Hermanos, el título de este mensaje se llama Un error común. Y uno de los errores que tiene Nicodemo acá es precisamente eso, hermanos: acercarse a Jesús de una manera muy camuflada, de una manera que no sepa nadie. ¿Esto por qué es interesante? Yo decía que es evangelístico, pero lo voy a desdoblar para un mensaje para nosotros. Este Nicodemo nos hace reflejar quizás como nosotros al principio. Si es al principio, te lo acepto, pero si tienes años en el evangelio y estás así en un cristiano encubierta, hermano, no estás apto para el reino de los cielos. Un cristiano dice: a mí no me importan los comentarios de mis amigos, a mí no me importan los comentarios ni aún los de mi casa, a mí no me importa lo que me cataloguen de loco, de tonto, etc. Lo que me importa es lo que piense Dios de mí. Amén. Amén. Entonces, este Nicodemo estaba así temeroso, era fariseo, y esta era la debilidad de los fariseos. Hermanos, en Juan capítulo 12, no se desprendan, pongan un marcador en Juan 3, Juan capítulo 12, ...42 y 43... 12, 42 y 43... dice así la palabra de Dios. ¿Llegaron, hermanos? Dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. ¿En quién creyeron? En Jesús. Pero a causa de los fariseos
no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí viene lo interesante. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significa aquel cristiano que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Lo que te expliqué al principio. Oh, que no sepa nadie que soy cristiano acá, porque uy, me hacen un bullying espiritual acá. Me agarran y me dan mi no. Mejor me mantengo en secreto, así en secreto. Shhh. Calladito, ahí está el cristiano encubierto. ¿Pensamos que Jesús necesita cristianos así? No. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una antorcha de luz no se pone debajo de un candel, no se pone debajo de la mesa, ni debajo de la cama, sino se pone en alto para que así alumbre vuestra luz a la gente. Amén. No estamos llamados a tener vergüenza de Cristo. Amén. Amén, hermanos. No estamos llamados a tener vergüenza de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, no debemos de tener vergüenza. Así que este Nicodemo, no importa, pasémoslo a Nicodemo. Tenía vergüenza, así que van a decir mis compañeros, ¿qué van a decir? Uy, el secretario del Sanedrín, el presidente del Sanedrín, Dios, mañana me votan, ¿qué irán a hacer de mí? De noche. Así que se entrevistan, se encuentra con Jesús y le dice lo siguiente, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice. Otro error. Jesús no ha venido al mundo como maestro. Jesús ha venido al mundo como el Cordero de Dios para expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Esta es otra secuencia que muchos nos podemos encontrar en la calle. Jesús vino a implantar, ¿qué religión? Me preguntaron una vez, ¿la católica o la protestante? Jesús no vino a implantar religión. Jesús no es religión. Jesús no vino a poner una religión, a implantar, no vino Él a poner ninguna religión. Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios, llevándose las culpas en la cruz para que el hombre ya no tenga la culpa y tenga acceso directo al Señor. Para eso vino Jesús, no vino por religión. Ni siquiera nos jactemos de nuestra denominación. Ni de ninguna denominación se deben jactar. Mi denominación es la mejor. No, mi denominación es la mejor. No, que el pentecostal es mejor. No, que el bautista es mejor. No, que los peregrinos son mejores. No, Dios nunca cuando venga no va a decir a ver los bautistas, a ver los peregrinos, a ver los pentecostales, a ver las asambleas de Dios. Él no va a venir así. Él va a venir por un pueblo que le obedeció, que vivió en santidad, que vivió de una manera que vivía para Dios todos los días. Él no va a venir por denominaciones. Tú no lo vas a decir, Señor, yo pertenecía a los bautistas, aquí están mis credenciales. Señor, yo era pentecostal, miren mis credenciales, era así, era líder, mira, Señor, mira. Y acá dice, otro error de Nicodemo. Miren, acá dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No, Nicodemo, Jesús no vino solamente como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay otro punto, señales. Y nosotros, aún el pueblo de Dios, hermanos, cuando vamos quizás a otros lugares o nos invitan a una campaña o alguien, una denominación X hace un movimiento, hace una campaña y tú ves ahí ciertos ritos que no te gustan, pero hay sanidad, lo levantan los paralíticos, a los enfermos son sanados y tú dices, esto es de Dios, y te vas y te metes allí. No creas, no todo lo que tú ves que se hace, las maravillas que veas, no todo es de Dios.
Amén, hermanos. El apóstol Pablo decía, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. No nos dejemos guiar por las señales. Vamos rapidito, hermanos, a Éxodo. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, no se pierdan de Juan 3. Éxodo capítulo 7, 10 y 13. Rapidito. Yo sé que ustedes, siervos de Dios, usan la espada del Espíritu. ¡Wow! Como nadie. Ahí está. Éxodo 7, 10 y 13. Dice así. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y ahí viene la pregunta, ¿lo que hizo Dios lo pudieron hacer los hechiceros? No. ¿Ah? Sí. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo te encomiendo a ti, toma esta vara, mira, vas a hacer que esto se convierta en serpiente, eso va a ser una señal? Entonces se va Moisés y dice, mire, yo traigo acá la vara, echa al piso, la vara se convierte en serpiente, y el Faraón dice, esta es magia que lo pueden hacer mis hechiceros. Ramsés, James, vengan para acá. James y Jambres, creo que se llamaban. Caiga acá. Vinieron ellos con sus varitas, pusieron. ¡Oh! Se hicieron serpientes también. La pregunta es, ¿imitó Satanás lo que hizo Dios? Sí, lo imitó. ¿Hace señales el diablo? Hace señales. Y ahí vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir capítulo 7, 20, 23. 7, más adelante, 20 y 23, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, volvió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron ¿qué? Lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Increíble. Ellos también convirtieron el agua en sangre. Por eso es que se endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué se endureció? Porque dijo, no es de Dios, si mis hechiceros también lo hacen. Amén. Hermanos, no es por las señales. Amén. Entonces, otro más. Éxodo 8, 5, 7. Éxodo 8, 5 al 7. Ahí nomás está. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Lo sabías eso? No, yo no. Hermanos, Faraón tiene sus discípulos que imitan las señales de Dios. Amén. Y Faraón, que representa a Satanás, aún tiene discípulos dispersados por la tierra y se disfrazan de cristianos. Y ahí están diciendo que hacen milagros y sanidades. Y a veces nosotros decimos, oh, si hace esas señales, Dios tiene que estar con él. Esto es de Dios, y te vas. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Capítulo 3 de Juan, seguimos ahí. 3:2. ¿No?
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ya vimos eso, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales, hermanos, las señales no son las evidencias que hacen ver o que hacen prevenir de que esa persona se mueve por el poder de Dios. No te dejes guiar por las señales. Y tú me dirás: oh hermano, entonces ¿en qué nos guiamos? ¿En qué crees? En los frutos. En los frutos de las personas es la señal evidente de que Dios está obrando en esa persona. Es en los frutos. ¿Se quedaron mudos, hermanos? Amén, hermanos. Es en los frutos. ¿Y cómo puedo tener frutos para vida? Ahí le está explicando Nicodemo en el versículo 3:3. Por eso Jesús se adelanta, lo corta y le dice: en un momento, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué tenemos que nacer? ¿Del agua y de qué más? Del Espíritu. ¿Qué representa el agua y el Espíritu? Bautismo. Uno es el bautismo, también el agua es la palabra de Dios. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os le he dado. Esto que tienes en tus manos nos limpia. Si es que diariamente vas y comienzas cada mañana a lavarte, cada día, si no puedes en la mañana, al terminar la jornada en la noche, si no vas, no vamos a estar limpios delante de Dios, porque este es el agua de vida que nos limpia y nos transforma. Amén, hermanos. Así que el agua y el Espíritu también está dando una referencia al Espíritu Santo que viene a nosotros, a nuestra vida, desde el momento que nosotros nos entregamos, nos convertimos al Señor Jesús. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en decir que por las señales de lo que hace, esto es de Dios. No. Por favor, tenemos que tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, hermanos. En Mateo capítulo 7, verso 20, Mateo 7:20, es interesante lo que a continuación les voy a leer. Mateo 7:20. ¿Qué les parece del 17? ¿Ya? 17. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y fíjate, hermano, que antes de decir Jesús lo que dice en el 21, primero nos dice: hay que conocer el árbol se conoce por sus frutos. ¿Por qué dice Jesús eso? Por lo mismo que viene enseguida, el 21, ¿qué dice? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, nota que Jesús primero dice, primero el árbol se conoce por sus frutos, no por las señales. Y por eso, una vez que él le dice a sus discípulos, miren, por sus frutos los conoceréis, le da el parámetro. Esta es la base. Y enseguida escribe el versículo 21, porque muchos me dirán en aquel día, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Pero yo estaba en la iglesia, Señor hacía señales y maravillas que no eran de mí. Yo no te respaldaba esas señales. ¡Wow! ¿No? Yo el día, ¡wow! Va a haber muchas sorpresas, hermanos, el día que estamos allá. Por eso nosotros tenemos que andar centrados en la voluntad de Dios. ¿Dónde está la guía? Acá, en la palabra de Dios. Ahí centraditos, ni a derecha, ni a izquierda, ahí centrados, en el centro de la voluntad de Dios. Caminar con Jesús. Cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, caminar. Jesús está diciendo, yo soy ese buey grande que con mi yugo te he puesto a ti mi yugo, para los dos caminar juntos, mover el arado que es de tu vida para que arrastres derechito, no te vayas ni para allá, ni por acá, ni voltees, ni retrocedas, ni miras atrás, porque aquel que mira atrás no es digno de mí. Amén. Derechitos, sentados. Amén, hermanos. Amén. Juan capítulo 3, regresamos a Juan 3. Leamos el versículo 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, uy, esto es triste. Esto es triste si un día Jesús me dijera así, ¿eres tu maestro y no sabes esto? Le dijo a un principal del Sanedrín, le dice, eres maestro de Israel, eres Nicodemo, eres maestro y no sabes este detalle. ¡Wow! Y así, hermano, esa exhortación es para nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos en la palabra del Señor? Algunos 1 año, otros 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Qué triste que sería, yo te dije que no sabes esto, tú eres maestro y no sabes esto. Qué triste sería, ¿no? Así que Nicodemo está aquí pues confrontándose con Jesús, y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? Entonces en el versículo 14, desde el 13, le da otro ángulo. Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús le comienza a escudriñar a Nicodemo sobre su discipulado. Le dice, ¿te acuerdas? ¿Has leído, Nicodemo? ¿Has leído Números capítulo 21? A ver, vayamos a Números 21. Le dice, Nicodemo, ¿has leído Números 21? ¿No? ¿Has leído, Nicodemo? ¿Te acuerdas que en la Biblia dice que un día Moisés estaban en las jornadas? Vamos a leerlo, 21:4 en adelante. ¿Llegaron, hermanos? Dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, y ¿qué pasaba? Vivía. Miren, es interesante, porque es que se lo dice esto a Jesús, se lo dice a Nicodemo, porque Nicodemo sabía eso y le quería explicar quién era esa serpiente de bronce. ¿Quién representaba esa serpiente de bronce? ¿Quién representa esa serpiente de bronce, hermanos? Uy, Jesús. Ahora tú me dirás: wow, pero la serpiente representa el pecado. Precisamente porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Amén, hermanos. Jesús se hizo pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, Segunda Corintios 5:21 dice así. ¿Llegaron, hermanos? Amén. Escúchame con atención, escúchame con atención. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué cosa dice? Lo hizo. O sea, Dios lo hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Dios el Padre lo hizo pecado. O sea, eso representa la serpiente de bronce. Eso representa Jesús, está siendo representado en esta serpiente. Dice, y así como le dice Nicodemo a Jesús, así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿te acuerdas, Nicodemo? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaba en la historia de Israel? Ahí fue leído, dice que el pueblo le dijo: Moisés, hemos pecado, pídele al Señor, tú, que te escucha, que nos perdone. Moisés oró al Señor, y el Señor dice: también los voy a perdonar, pero hay unos pasos. Moisés hace una serpiente ardiente, pone en un asta de bronce, y todo aquel que le mordiera la serpiente, que mire nada más para que no muera. Y así dice que Moisés puso esa asta, una serpiente de bronce, y cuando las serpientes atacaban y lo mordían, ellos miraban a la serpiente y se iba el dolor, se iba la enfermedad, y vivían. Y curiosamente, hermanos, ahí más adelante en Juan 6:40, en Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día. ¿Era la serpiente que nos libraba del pecado? Jesús. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Ver. Pero no con tus ojos físicos, con tus ojos espirituales. Amén. Y esa es la salvación hasta el día de hoy. Todo aquel que ve a Jesús como el Hijo de Dios será salvo. Amén, hermanos. La mordedura del pecado, la mordedura que nos mordió y que nos envenenó el alma, y estábamos el destino en el infierno, nuestro destino era el infierno. Al mirar a Cristo, nos transformó, y llegamos a Él y estamos a sus pies y le servimos, hermanos, tenemos vida eterna.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Pero ¿qué dice el 17 en adelante? Juan 3, 17. A ver, veamos, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que dice, todo aquel que aborrece la luz está en tinieblas. Por eso, hermanos, si tú eres luz, no te sorprendas si el mundo te aborrece. Amén. Te aborrecen porque están en la oscuridad y tú eres luz. Y acá dice, amaron más la oscuridad, las tinieblas, que la luz. Aborrecieron la luz, dice acá. ¿Lo has leído? Aborrecieron la luz. Así que no nos sorprendamos si en nuestro trabajo se burlan, como decía, no importa. Gloria a Dios, al Señor Jesús, mucho más se burlaron de Él cuando se presentó como el Mesías. El Mesías, ¿no está ahí tu papá el carpintero José? ¿No está ahí María y tus hermanos, tus hermanas? ¿Es Galileo? De Galilea puede salir algo bueno, por favor. Y ahí estaba Jesús en la sinagoga diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura cuando leyó Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado. ¿Se acuerdan de eso? Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces ustedes se rieron, se burlaron. Por donde quiera que Jesús iba se burlaban. ¿Qué será de nosotros? Si el que fue dueño de este mundo y de todo lo que en ello hay, padeció, sufrió inclusive escasez, pasó hambre, ¿quién nos seremos nosotros para que al servir a aquel que sufrió mucho, pidamos honra, pidamos lujos? Si debemos de seguir las pisadas del Maestro. Amén, hermanos. Amén. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con quizás un evangelio un poco torcido, diciéndote que cree en Cristo, ven a nuestra iglesia y tu negocio te va a ir, vas a ser próspero, vas a ser millonario. No me digan que no crean la prosperidad que da el Señor. Sí, el Señor nos da la prosperidad. Pero si en la iglesia solo hablan de la prosperidad y no te hablan de la santidad, no te hablan del pecado, no te hablan de ponerte a cuentas con el Señor, están dando un evangelio incompleto. Amén, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que ver todos los ángulos, todos los detalladamente de los estatutos que nos da la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios hay prosperidad, sí, hay prosperidad, pero también hay ciertos parámetros. En la palabra de Dios nos dice que debemos ser santos. Amén, debemos ser santos. En la palabra de Dios nos dice que los esposos tienen que amarse, que el esposo tiene que respetar a la esposa respetar al esposo, darle su lugar. En la palabra de Dios también nos habla de los beneficios. Podemos ser sanos por el Señor. Pero mucho cuidado, hermanos, con enfocarnos solamente en un punto, en el punto que más nos guste, la prosperidad, el dinero. No, en la palabra de Dios también hay sufrimiento.
porque el apóstol Pablo dijo, es necesario que en muchas tribulaciones, con muchas tribulaciones, entremos en el reino del Señor. Amén. Así que no es cosa fácil el Evangelio. Que nadie nos venga por ahí y nos diga, ven a la iglesia, tus problemas se te terminarán, no vas a tener más problemas, vas a tener dinero. Ese no es el Evangelio de Cristo. Cristo no vino a predicar prosperidad, Él vino a predicar el amor y la misericordia. Amén. Él no dijo, vas a tener paz en tu casa. Bueno, en cierto punto sí, porque después dijo, oh, no penséis que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra, porque en tu casa vas a tener problemas con tu suegra, con tu suegro, con tus hijos, con tu cuñado por mi causa. Dijo así. ¿Lo han leído eso? Sí. Así que, hermanos, yo no te digo que el Evangelio te va a aliviar de los problemas, quizás al contrario, un poco se te van a complicar, pero hay alguien que ya tomó el control de tu vida, el Todopoderoso. Amén. Él es el que va a decir, a ver, ¿confías en mí? Si confías en mí, no importa si te botan del trabajo, si te van por casa, si te botan de tu casa, yo estoy detrás de esos planes. Yo te voy a llevar a un lugar y una vez que te establezcas ahí, desde ahí te voy a prosperar, desde ahí tú me vas a servir. Hermanos, cuando nos convertamos, desde que nos hemos convertido y si nos han venido problemas, no te preocupes, alguien ya tiene el control, ya sabe por dónde vas a ir, ya sabe por dónde te va a encaminar. No te desesperes. Amén, hermanos. Amén. Estamos en las manos del Señor. Yo sé que sí, como iglesia hablando, yo estoy contento, al menos iniciando, tratando de esforzarme en cuanto a esta obra, pequeña por el momento, pequeña. Pero hermanos, yo sé que Dios, si nos humillamos de corazón delante de Dios y trabajamos de veras delante de Dios, esto se va a hacer grande, hermanos. No depende ni del pastor, ni tanto del pastor, ni de las estrategias, ni de los dirigentes. Depende de ti, de tu actitud de corazón, cómo estás viviendo en tu casa, cómo te mueves en tu trabajo, cómo estás aquí en la iglesia. De eso va a tomar Dios y va a decir, se va a poner a pensar, va a decir, acá tengo siervos y siervas. ¿Qué están pasando? Esto. Va a decir, ángeles, venga, ábranle bendición a esta iglesia. Hermanos, se nos van a abrir las puertas, pero perseveremos en oración. Confesemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras ofensas al Señor. Y cada día, hermanos, cada día renovemos nuestro pacto con el Señor. Amén. Jesús no murió en la cruz por las curas. Jesús no murió en la cruz solamente para un ratito de emoción y ya cuando me vienen malos problemas, ya que estaba bacán en la iglesia, ya los problemas me voy, chao iglesia, creo que desde que entré ahí, me vinieron ya, mejor me voy de acá. No, hermanos, persevera, porque todo aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a perseverar? Díganme amén. Amén. Estamos perseverando. Amén, hermano. Amén. Dios nos bendiga grandemente, realmente. Y yo sé que Jesús, algo así siento de que nos ha visto con unos ojos de gracia. ¿No? Cuando tú ves a un niño y gana tu gracia y tu favor, así he sentido que Dios, nos hemos caído en gracia y en favor ante los ojos del Señor. Yo lo creo así, ¿tú lo crees así? Amén. Yo creo, hermano, creo de todo tu corazón. Ya es tiempo de cambiar. Hemos venido por muchos tiempos con una misma estatus, un mismo ritual, liturgia, qué sé yo. Ahí terminamos con eso. Es tiempo de renovar, tiempo de reformar la iglesia de Cristo, hermanos, en el buen sentido de la palabra. Amén. Y en lo que va a regir los límites están acá.
Aquí están los límites. No nos movamos ni a derecha ni a izquierda. Aquí, centrados en la palabra de Dios. Pero tenemos que reformarnos. Tenemos que ser más osados. Tener fe en el Señor. No solamente de labios, sino con hechos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Espero que sí, hermanitos. Yo realmente siento que Dios nos va a ayudar. Gracias por el respaldo de las oraciones de ustedes. Agradezco también el respaldo de las oraciones de los amigos y los hermanos de las iglesias cristianas que están en nuestro portal también orando por nosotros. Hermanos, les quiero decir la noticia: hay iglesias allá afuera, en el exterior, orando por nosotros. Amén. Amén. Quiero que lo sepan. Y hermanos, damos gracias a Dios por esos también nuestros hermanos allá en México, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos. Nos están viendo y nos están apoyando en las oraciones. Amén, hermanos. Entonces, no desmayemos. Sigamos adelante sin desmayar, como un buen soldado de Cristo. Escucha bien, eres un soldado, y un soldado jamás retrocede, hermanos. Amén. Un soldado jamás retrocede. La semana pasada les hablé de los valientes de David, ¿se acuerdan? Amén. Seguiremos siendo valientes y aguerridos, hermanos. No importa gigante que se venga en contra de nosotros, con la fuerza de Dios podemos destruirlos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Amén.